Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos a nuestra revisión semanal de la segunda temporada del Mandalorian, que ya está tocando a su fin. Nos vamos al penúltimo capítulo, al séptimo de esta temporada, al 15 en el cómputo global, y antes de empezar, recordaros que esto va a estar cargadito de spoilers. Así que por favor, si no habéis visto el capítulo, dais al pause, vais a verlo y luego volvéis a ver este comentario que os trae un servidor. Por supuesto, luego si de paso volvéis y no os habéis suscrito, os suscribís, podéis dejar los likes, dislikes que queráis. Aquí estamos todos para opinar de forma libre. Lo dejáis aquí abajo en la cajita y nos seguís en nuestras noticias, aquí en la comunidad de YouTube y en nuestra comunidad de Twitter, @cine.degiro, una comunidad sana y donde la fuerza siempre nos acompaña. Así pues, vamos ya con este capítulo, con el 15 o el 7, como prefiráis, de esta segunda temporada, llamado The Believer. Así que lo primero que digo es gracias Jon Favreau, Disney Plus, distribuidoras que lleváis esta serie, por tener un título un poquito más abstracto que no nos revela nada, que es algo que critiqué bastante en el anterior capítulo y que en este no es así que muchas gracias. Mi título personal, que ya sabéis que me gusta poner siempre un título personal a los capítulos, es Mayfield. Mayfield, que a muchos lo mismo no os suena, si ya habéis visto el capítulo ya obviamente sabéis quién es, pero que a mí he necesitado un ejercicio potente de la memoria, ¿vale? Gracias al previously de este capítulo por decirnos y ponernos en antecedentes de quién es, porque si no, creo que no hubiéramos sabido o no hubiéramos llegado a asociar de dónde sale este tal Mayfield. A mí me ha pasado, por lo menos. ¿Quién dirige este capítulo? Pues lo dirige Rick Famuyiwa. Rick Famuyiwa, que es un director que yo no estoy familiarizado con él, no he visto ninguna de sus pelis, ha trabajado con Forest Whitaker, con Queen Latifah, empezó en el 99 con The Wood y también ha hecho alguna producción posterior, creo que tiene como unas 6-7 películas, entre las que destaca una que se llama Brown Sugar, pero yo no conozco nada de este cine. Si queréis comentar también acerca de este director, lo ponéis por aquí. No obstante, al igual que pasó en el anterior capítulo, y con un carácter tan marcado de director tan conocido como es Robert Rodríguez, creo que, y repito, esto ya lo dije en el capítulo anterior, se constriñe mucho desde la línea, vamos a llamarle línea editorial o línea de dirección, a los directores para que aparezcan como parte del currículum de he trabajado en el Mandalorian, pero digamos, limitados o muy circunscritos dentro de lo que el Mandalorian pide y en lo que el Mandalorian va. No sé si las directrices principales las dará Favreau o vendrán incluso desde arriba, desde Disney, pero está claro que no hay un elemento que destaque particularmente en cada capítulo a un director o a otro. Tienen una misma línea, el mismo tipo de planos, el mismo tipo de desarrollo. Y esto, pues bueno, en este caso creo que viene también mucho del guión, ¿no? Y ahí está Favreau, dándole caña, pero sobre todo Disney, en cuanto al producto, ¿no? A la imagen final. Es la sensación que tengo. En este capítulo no voy a rescatar nada en el Freaky Fandom, porque creo que todo lo que nos muestra el capítulo ya lo hemos visto. No nos presenta ningún personaje nuevo, ningún guiño al universo que no hubiera enseñado ya. Por tanto, esta sección no tiene cabida hoy, pero voy a ir directamente, claro, a rescatar. ¿Por qué he llamado Mayfield a este capítulo? Porque creo que es lo más rescatable. Vamos a ver, ¿vuelve a ser una aventura autoconclusiva del Mandalorian? Sí. ¿Vuelven a desarrollar todo un capítulo en torno a lo que es conseguir unas coordenadas que podría estar más estirado de la cuenta, que es lo que le pasa muchas veces al Mandalorian cuando van a la trama, como pasó en el anterior, que estiraban demasiado todo el tema de los troopers, ¿no? Y que llegaba a ser un poco como, bueno, sí, lo están alargando y están dividiendo los troopers de uno en uno, pues porque hace falta que dure el capítulo entero, ¿vale? En este caso sí que hay más alternancia, hay más acción, hay más movilidad, por lo menos no está tan estirado como lo de los troopers, pero sí que podría dar la sensación de, madre mía, todo un capítulo para las coordenadas. Claro, es que el Mandalorian es así, o sea, los capítulos autoconclusivos o no tienen nada que ver con la trama, y entonces es una trama muy rapidita, de conflicto-resolución gracias a Mando, o es un paso más, pero es un paso chiquitito para la resolución final, que ya veremos dónde nos la plantea o si la deja abierta, que a mí me da la sensación de que no, dará un mínimo cierre y luego ya dejará abierto otras cosas para la siguiente temporada, pero creo que seguirán con el patrón de Mando, aunque creo que está pidiendo que con un enfrentamiento tan épico como nos están planteando en principio que se va a dar, pues no sé, algo como que no terminemos de ver del todo lo que sucede o que se quede justo a la mitad de ese conflicto. Dentro de la naturaleza de esta serie no tendría mucho sentido, porque no lo han hecho nunca así, pero oye, por pedir que no quede.
Entonces resulta que en este capítulo que tenemos una trama también autoconclusiva, que tenemos un conflicto, que tenemos al Imperio, que tenemos algo ya que está muy visto en esta serie, nos ponen a Mayfield, que nos lo presentan en el Previously, gracias a Dios, como esa parte de esa partida de cazarrecompensas que trabajaron con Mando como favor personal para uno de los que Mando había acudido para pedirle él un favor y dice, vale, yo te hago este favor, pero tú tienes que hacer esta misión. Y que para mí fue uno de los más flojos, si no el más, yo diría que el más flojo de toda la saga del Mandalorian, por lo forzado que estaba la trama, por la ridiculización hasta el máximo del personaje de Mando, que ya viene siendo uno habitual, pero que me parece exageradísimo en ese capítulo en concreto, y donde había algunas actuaciones incluso muy saturadas, muy sobreactuadas. Entonces para mí este capítulo se quedó como casi en el olvido, cuanto más como para acordarme de los personajes. Pero en el Previously te rescatan a uno de ellos que había trabajado para el Imperio, que ya nos habían sacado en el capítulo anterior, porque es el que pide Mando a Cara Dune que localice dentro del registro de presidiarios de la República, y que, sin embargo, acaba convirtiéndose en un personaje que le dan cierto peso, cierta profundidad y que vehicula todo el capítulo de una forma muy coherente. Y esto, gracias por darle un poquito de peso. Por no ponerlos rimbombantes en cuanto a profundidad y en cuanto a complejidad del personaje, y de repente le vamos a dar 1000 vértices. Primero porque no da tiempo, y segundo porque rompería completamente con lo que es el esquema del Mandaloriano, y necesitarías casi 2 capítulos de Mandalorian para desarrollar bien un personaje. Pero sí las pinceladas justas como para que intuyamos uno de los conflictos internos que puede tener este personaje, ¿vale? Y que además sea ese conflicto el que vehicula tanto la presentación, el nudo y el desenlace, porque van a buscarle porque es del Imperio y necesitan unas coordenadas, tiene sentido, utilizan a Cara Dune, que es la que tiene el registro y como Marshall puede disponer de los prisioneros, tiene sentido, porque luego es el que expone para empatizar con Mando todo el tema de la guerra desde un punto de vista, si queréis, muy obvio o muy repetido ya en series y en películas, como es la guerra es de todos y los mundos colonizados, da igual que tengan al Imperio encima o a la República, se sienten colonizados y además son las principales víctimas en los conflictos armados, es algo muy obvio, ¿vale? Pero te lo sacan a plantear justo cuando atraviesan el poblado, en el vehículo este del Imperio, tanto Mando como Mayfield, para que vehicules y entiendas qué subyace debajo de este personaje y cómo eso va a hacer que lleven al punto de máxima tensión al capítulo, que además sea él, el propio Mayfield, el que resuelva y que además se redima en último momento, liberándose incluso de lo que iba a ser una mejora en su condena a una libertad absoluta, ¿no? Ese paso final que le dan al personaje y que creo que está bastante bien vertebrado. Por eso quería rescatarlo, ¿no? Porque ya que juegan un poquito a darte profundidad, pues oye, que sea de una forma que tenga sentido con el capítulo, que además sea la base del capítulo, este conflicto interno, y que además nos permita, por otra parte, por ejemplo, en un momento dado en el capítulo, ver ese pensamiento en alto de uno de los altos cargos imperiales, bajo el cual Mayfield sirvió, y es el que le provoca o le motiva que vaya creciendo esta rabia, esta furia en su interior para llegar al punto máximo, como os digo, de tensión dentro de esta gran refinería imperial, y que acabe pegándole un tiro al alto cargo por recordar toda esa batalla en la que él luchó y ver la mentalidad de los que están arriba en las guerras, de los troopers en este caso, ¿no? Son números, o los soldados en cualquier tipo de guerra. Son mártires y si hay que sacrificarlos se les sacrifica, nadie más les recordará, y el lado personal de, mira, yo he sido uno de esos números y sé lo que sé, cada número tiene su familia y tiene sus historias y tiene su propia idiosincrasia, aunque es algo que durante la saga de Star Wars no hemos visto, pero que incluso en la última trilogía lo rescatamos a través de un personaje en concreto, el personaje de Finn. Entonces, que podamos ver esas dos partes de la guerra confrontadas, porque es el conflicto del personaje y porque es el personaje que desarrolla todo el capítulo, oye, y de forma coherente, me quito el sombrero ante algo que Mandalorian no había hecho todavía y que, bueno, se agradece. Rescato también, por cierto, el papel aquí de Cara Dune, que, bueno, volvemos a verla interpretada por Gina Carano, y es uno de estos personajes que tiene la suficiente personalidad y presencia como para que, aunque aparezcan 2 o 3 veces, pues oye, te gusta ver un personaje que se ha presentado y se ha
medianamente construido o que tienen medianamente cierto carácter interesante dentro de todos los que se presentan en el Mandalorian, así que bien. Y en lo que menos, pues he de decir que lamentablemente para mí ha sido Pedro Pascal. Alguien podría hablar de los piratas, ¿no? Joder, qué convenientes son que haya piratas. Son piratas que además que parece que no tienen mayor motivación que atacar los cargos imperiales como si fueran parte del pueblo. Yo al principio cuando vi estallando todos los vehículos imperiales antes del de Mando y el de Mayfield, dije, ostras, ¿serán los del pueblo que les hemos visto ahí intentando atacar y rebelarse contra el imperio? Pero no, son piratas. Pero los piratas en principio buscan un beneficio para sí mismos. Esto de luchar simplemente contra el imperio por destruirlo, no sé yo hasta qué punto. Si fuera para robar la mercancía o algo. Entonces es lo único que... La motivación de esta gente es lo único que me choca un poco. Pero bueno, en el patrón de Mandalorian lo que hacen es tener un pequeño conflicto antes del conflicto final, que esto es algo que se desarrolla mucho también en varios de estos capítulos y estas aventuras autoconclusivas de Mando. Con lo cual tampoco me ha chirriado. Pero lo quería señalar así brevemente porque entiendo que algunos podáis encontrar de lo más conveniente no solo ya la aparición de los piratas, sino también el hecho de que, bueno, vayan por fases y primero... Yo entiendo que cada uno van como a uno de los transportes y que mandan a uno porque piensan que con una de estas plataformas volantes que les persiguen, pueden deshacerse de los troopers, que muchas veces pues no tienen mucha habilidad de combate, la verdad. Y que luego ya acudan más al final. Pero que por ejemplo tengan que subir para poner la bomba y que luego... No, todos tenemos bombas y las tiramos desde lejos a ver si así funciona, ¿sabes? Bueno, lo que sí es que nos da la oportunidad de ver por primera vez quizás en toda la saga de Star Wars un rescate de troopers, es decir, la llegada de las tropas imperiales como un alivio, y además verles a ellos darles ese plano de heroicidad de nosotros también tenemos nuestros objetivos y cuando salen bien nos alegramos y celebramos como los que más. ¿Sabes? Y vemos ahí la entrada del camión con todos alegrándose, saludando, desde el lado trooper, que es muy poco frecuente, ¿no? No nos ponemos del lado de los malos, menos en Star Wars, menos todavía en el Mandalorian. Entonces, una pinceladita chula, interesante. Pero vamos ya a la madre del cordero en cuanto a lo que menos. Pues lo que menos es Mando. Yo lo siento, esto sé que va a doler a mucha gente, pero es que de nuevo vuelven a ridiculizar al personaje, aunque... En realidad yo ya no sé si es que es así y que han decidido, porque es que ya parece que es un digamos, un patrón de dirección para este personaje. Mando no tiene capacidad de resolver intelectualmente ninguna situación de conflicto. Mando es capaz de confiar en la persona, en el grupo o en la situación que más te puede poner los pelos de punta al espectador diciendo, pero es que no estás viendo que por ahí no va la cosa bien, o que en esta persona no puedes confiar. Mando, más allá de tener habilidades de combate, que las tiene, menos mal, algo tiene, el chico, no le da no le da para más. O sea, tiene un cerebro de soldado, básicamente, entonces a nivel emocional y a nivel de inteligencia táctica, muy poquita. Muy poquita. La táctica, a lo mejor a la hora de planificar el asalto a un sitio, pero a la hora de resolver cosas puntuales que no se espera, no tiene nada. Y aquí vuelve a ser, es Mayfield quien toma las riendas y es Mayfield quien, es verdad que provoca la máxima tensión, es Mayfield, es el que pega el tiro al alto cargo del imperio, pero es que luego es el que le saca de allí. Y luego el que hace reventar toda la estación, ¿no? Como redención final. Pero el hecho de que uno de los puntos más importantes, que además ya juega Mayfield con esto antes, del Mandalorian, una de las leyes fundamentales es no se quita el casco delante de otro ser vivo, que lo rompe en la primera temporada porque está a punto de morir y porque lo que tiene delante sea un robot, que a mí eso me pareció una explicación bastante plausible, que lo haga ahora, delante de una máquina del imperio, en el que el otro no quiere entrar porque, uy, que me reconocen, que bajo este he servido yo. Pero si ya el otro luego te va a explicar que sois un número. Si vais casi siempre con el casco, ¿qué te va a reconocer? ¿Sabes? Pero es ridículo. Es un poco ridículo esto, pero entonces que tiene que ir Mando con el USB descifra todo, este que también llevó el hombre pez en otro capítulo, ping, lo enchufa ahí, y en cuanto pide un reconocimiento facial, es que no lo duda. Es que no hay un conflicto, no hay nada, que sí que vale, que está muy aprisionado, que no tiene otra salida quizás, pero demuéstrame un poquito, que ya le hemos visto que se ha tenido que cambiar el traje, pero por lo menos no ha enseñado la cara para poder entrar en las digamos en el entorno, ¿no?, de la refinería,
No me pongas ahora que en cuanto pide reconocimiento facial, a tomar por saco, fuera el casco. ¿Perdón? ¿Pero esto no es una de las claves del Mandalorian? ¿Me la estáis desmontando así? ¿En serio? Yo qué sé, lo que te digo, un poco de duda, un volver hacia atrás, ¿sabes? También es cierto que, claro, en ese momento la máquina ya está diciendo, necesitamos reconocimiento oficial, hay una cuenta atrás, te meten una urgencia, el alto cargo le está mirando. Sí, generan cierta urgencia, pero no me parece la suficiente. Sinceramente, esta es una opinión muy subjetiva. No me parece lo suficiente. Está muy forzado ese momento. Porque además luego se quita el casco y para colmo, bien. Venga, por lo menos vamos a poder ver a Pedro Pascal actuando con una expresión facial, con determinados... Porque a mí Pedro Pascal, en principio, pues, me mola las pocas cosas que he visto anteriores de él. Y como parece que está completamente atenazado por el miedo y por el hecho de que los descubran, a él, que nadie le ha visto el rostro, que nadie le va a descubrir, que si quieren montar de repente, que además en ese momento hay muy poca gente en esa estancia donde están, que si se quiere liar a tiros, se puede liar a tiros. No, se queda completamente acongojado y el rostro pues se vuelve de cartón piedra. Tiene alguna imagen así, mirando un poco de reojo y esperando a ver, creciendo un poco también su conflicto cuando ve que Mayfield empieza a reaccionar y empieza a cargarse con todo lo que le está diciendo el comandante del imperio y nada más. Y nada más. Entonces, ni lo juegas a la interpretación de, bueno, aprovecha un poco la interpretación de Pascal o dale un poco algo más, ni me lo trabaja lo suficiente como para que esa quitada de casco, esa ver por fin la cara de Pedro Pascal, tenga la expectativa o el golpe de efecto que supone según los planteamientos de la serie. Como digo, ya Mayfield lo ha hecho anteriormente, o sea, ya se ha reído un poco de eso en el transporte cuando dice, ¿qué pasa con los mandalorianos? ¿Cuál es la regla? ¿Que no os podéis quitar el casco delante de nadie? ¿O que no os podéis quitar el casco del todo? ¿Qué está pasando aquí, sabes? Entonces, con esto ya te avecinan un poco que va a pasar luego a posteriori lo que pasa, ¿no? Que se quita el casco sin ninguna duda. Pero bueno, a mí, ¿qué queréis que diga? Lo tengo que dejar en lo que menos porque... así lo pienso, es mi opinión. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Así que simplemente os deseo que sigáis disfrutando del capítulo que queda, a ver qué nos proponen, si lo cierran o no. Y mientras tanto ya sabéis que si os gusta el cine o las series, nosotros somos puro cine y puras series. Yo soy David y esto es Punto de Giro.